La historia de San Baudimio comienza como empiezan muchas vidas que después iluminan generaciones en lo sencillo, en lo cotidiano, en un entorno donde nadie imaginaba que aquella persona aparentemente común llegaría a convertirse en un ejemplo de fe y de entrega. Porque así actúa Dios. No siempre elige lo que brilla ante los ojos del mundo, sino lo que es humilde, lo que está dispuesto, lo que tiene un corazón abierto. Y precisamente por eso, la vida de San Baudimio nos atrapa desde el inicio, porque su testimonio nos recuerda que la santidad no es un privilegio reservado para unos cuantos, sino una llamada real para cualquiera que se atreva a vivir con fidelidad. San Baudimio nació en una época en la que la vida era exigente. No existían las comodidades de hoy, y la gente aprendía desde temprano a trabajar, a resistir y a valorar lo esencial. En ese ambiente, su familia tuvo un papel importante, porque en el hogar se aprende la primera escuela de la fe, el respeto, la oración sencilla, el esfuerzo diario y la confianza en Dios, incluso cuando no se entiende todo. Es muy probable que desde pequeño, él viera en su casa gestos que marcaron su corazón al compartir lo poco, ayudar al vecino, tener palabras de paz en medio de las preocupaciones, y mirar a Dios como un padre cercano. Lo más interesante es que, aunque al inicio no hay grandes señales externas, hay algo que empieza a destacar en San Baudimio: su manera de ser. No era alguien que buscara protagonismo, no necesitaba llamar la atención. Su fuerza estaba en la serenidad, en esa calma que solo tiene quien vive con el alma ordenada. Y esa serenidad no se improvisa, se construye con hábitos, con oración, con dominio propio y con una conciencia que aprende a elegir lo correcto, incluso cuando cuesta. A medida que fue creciendo, San Baudimio comenzó a sentir una inquietud interior, un deseo de vivir para Dios de una manera más completa. No se trataba solo de cumplir normas o repetir costumbres, sino de entregarse con todo el corazón. Esa inquietud es muy importante, porque muchas personas la sienten pero la apagan, la ignoran, se distraen. Pero él la cuidó, la alimentó, la escuchó, y en esa escucha se fue formando una vocación firme. En esa época, la fe se vivía con profundidad, pero también con desafíos. Había tensiones sociales, momentos de incertidumbre y situaciones donde el corazón humano podía volverse duro. Y aquí es donde se empieza a notar el tipo de persona que era Baudimio, alguien que, en vez de dejarse llevar por el ruido del ambiente, buscaba la verdad y la paz. Tenía un sentido muy claro de lo que realmente importa. Mientras otros se preocupaban por quedar bien o por tener más, él se enfocaba en crecer por dentro, en ser fiel, en ser justo, en ser limpio de corazón. Su relación con la oración fue clave desde el inicio, porque cuando una persona ora, no solo habla con Dios, también aprende a mirarse con sinceridad. Aprende a reconocer sus límites, sus miedos, sus tentaciones, pero también descubre su fuerza interior. San Baudimio entendió que la oración no es solo pedir, sino dejarse transformar. Y esa transformación se veía en sus decisiones diarias, en su paciencia, en su prudencia al hablar, en su forma de tratar a los demás, en su respeto por los más sencillos. También se fue desarrollando en él una virtud que marcaría toda su vida: a la compasión. No una compasión superficial, de palabras bonitas, sino una compasión real, que se traduce en acciones concretas. Se preocupaba por los que estaban pasando necesidades, por los que vivían en soledad, por quienes cargaban problemas en silencio. Y aunque no tenemos cada detalle de su juventud, podemos entender que su corazón ya estaba siendo preparado para algo grande. Seguir, guiar, levantar, animar. En este punto, hay una enseñanza muy poderosa para nosotros. Dios forma a sus elegidos antes de ponerlos en una misión visible. Primero, trabaja en lo oculto. Primero, purifica intenciones. Primero, fortalece el carácter. Y eso fue lo que pasó con San Baudimio. Su vida interior se fue haciendo más sólida. Su fe se volvió más madura. Su mirada se volvió más limpia. Y mientras el mundo veía a un joven más, Dios veía a un futuro servidor, a un hombre capaz de llevar esperanza. Con el tiempo, su vocación se fue haciendo más clara, y aquí nace el gran giro de su historia. Baudimio no quería vivir para sí mismo, quería vivir para Dios
y para los demás. Quería ser instrumento de paz. Quería ser una presencia que recordara que el bien todavía existe, que la fe todavía puede transformar corazones y que la luz de Cristo no se apaga, aunque el mundo se confunda. Y así, con ese corazón preparado, comienza a abrirse el siguiente capítulo de su vida. Porque cuando Dios llama, también guía. Cuando Dios inspira, también sostiene. Y cuando Dios forma un corazón humilde, lo prepara para una misión que puede marcar a muchos. En la siguiente parte veremos cómo San Bodemio se fue fortaleciendo, cómo se formó en profundidad y cómo su carácter se convirtió en un ejemplo que inspiraba incluso sin palabras. Conocimos el inicio de la historia de San Baudimio y vimos cómo su vocación no apareció de golpe, sino que fue creciendo como una llama tranquila que se alimenta con constancia. Ahora entramos en una etapa decisiva en su formación interior. Ese proceso silencioso, donde Dios va puliendo el corazón, fortaleciendo el carácter y preparando a la persona para una misión más grande. Porque antes de que un santo sea conocido por su servicio, primero es formado en lo escondido, en la oración, en la disciplina, en las decisiones pequeñas y en la fidelidad diaria. San Bodemio comprendió desde joven que la fe no es solo emoción, sino un camino firme. Hay personas que se acercan a Dios cuando todo va bien, pero se enfrían cuando llegan las dificultades. Sin embargo, en él comenzó a nacer una convicción diferente. Dios no es un recurso de emergencia, es el centro de la vida. Y esa certeza lo llevó a buscar una relación más profunda con Cristo, no solo por costumbre, sino por amor. Su corazón se fue haciendo más atento, más sensible a lo que Dios pedía, y al mismo tiempo más fuerte para resistir aquello que distrae o enfría el alma. En esos años de crecimiento, San Bodemio aprendió algo que muchos pasan por alto. En la santidad no se construye con grandes palabras, sino con hábitos santos. La oración diaria, aunque sea sencilla, forma una mente clara. El silencio interior, aunque sea breve, fortalece la paz. La humildad, aunque no reciba aplausos, abre puertas espirituales. Él se acostumbró a examinar su corazón, a corregirse, a pedir perdón cuando era necesario y a no justificarse con facilidad. Y esa actitud es una señal de verdadera madurez. Aun cuando una persona no se engaña a sí misma, Dios puede trabajar con libertad. Su formación también se reflejaba en la manera de tratar a los demás. En vez de endurecerse, se volvía más paciente. En vez de juzgar rápido, buscaba comprender. En vez de reaccionar con orgullo, prefería responder con prudencia. Estas virtudes no nacen por casualidad. Nacen cuando una persona deja que el Evangelio moldee su carácter. San Bodemio fue aprendiendo a vivir con un corazón limpio, a cuidar sus palabras y a evitar aquello que divide, porque entendía que la fe verdadera construye, une y da paz. Otro aspecto importante de su formación fue su amor por la enseñanza cristiana. San Baudimio no buscaba saber por saber, sino aprender para amar mejor. Se esforzaba por comprender la fe de manera sólida, porque sabía que un corazón que no se alimenta termina debilitándose. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma también lo necesita. Y él encontró ese alimento en la oración, en la reflexión y en la vida de la iglesia, creciendo en claridad y firmeza. Esa preparación le permitió tener una fe estable, capaz de sostenerse incluso cuando las circunstancias no eran favorables. Y aquí hay algo muy importante. San Baudemio no se formó para sentirse superior, sino para servir. Hay personas que se preparan y luego miran a los demás desde arriba. Pero él aprendió lo contrario. Cuanto más se acercaba a Dios, más humilde se volvía. Cuanto más crecía espiritualmente, más entendía que todo era gracia. Y esa humildad se notaba en su sencillez, en su forma de escuchar, en su manera de ayudar, en su disposición para estar con la gente, sin complicaciones ni exigencias. Durante este periodo, también se fue fortaleciendo su capacidad de perseverar, porque la vida espiritual no siempre se siente bonita. Hay días de cansancio, días de distracción, días donde parece que no pasa nada, pero San Baudimio no se dejó dominar por los cambios de ánimo. Él entendió que la fidelidad se prueba cuando no hay emoción, cuando no hay reconocimiento, cuando el esfuerzo parece invisible, y aún así, siguió orando, siguió sirviendo, siguió confiando. Esa constancia
fue una de las bases más firmes de su santidad. Con el paso del tiempo, su vida comenzó a hablar por sí sola, sin buscar fama. Su ejemplo empezaba a inspirar. Algunas personas se acercaban a él buscando consejo, otras encontraban paz solo con escucharlo, y otras simplemente notaban que había en él algo diferente, una presencia serena, una mirada limpia, una fe que no era agresiva ni ruidosa, sino firme y luminosa. Y eso es lo que ocurre cuando alguien vive unido a Dios. Su vida se convierte en un mensaje silencioso, pero poderoso. San Bodemio estaba siendo preparado para una misión más visible, para un servicio más grande dentro de la comunidad. Y aunque todavía no llegamos a esa etapa, ya podemos ver que su formación no fue un simple entrenamiento, sino un verdadero crecimiento del alma. Dios estaba construyendo en él un corazón capaz de sostener a otros, de guiar con caridad y de mantener la paz, aún en tiempos difíciles. En la siguiente parte veremos cómo esa formación interior se convierte en acción. Como San Bodemio comienza a servir con más fuerza, cómo su misión toma forma y cómo su vida se transforma en una luz para su pueblo. Después de conocer el origen de la vocación de San Bodemio y la etapa silenciosa donde su carácter fue formándose con oración, disciplina y humildad, llegamos a un punto decisivo. Su vida comienza a volverse servicio visible, una entrega concreta que ya no se queda solo en lo interior, sino que se expresa en acciones, en acompañamiento y en una presencia real dentro de su comunidad. Porque cuando Dios prepara un corazón, no lo hace para guardarlo en una vitrina, sino para que sea luz en medio de la vida diaria, especialmente donde la gente necesita esperanza. San Bodemio no buscó un lugar de honor, ni un reconocimiento especial. Su manera de servir fue, desde el inicio, sencilla y cercana. Y esa cercanía es uno de los rasgos más hermosos de los santos auténticos. No se sienten por encima de nadie, sino que se hacen hermanos. Para él, las personas no eran números ni historias pasajeras, sino almas con valor, con luchas, con heridas, con sueños, con cargas invisibles. Por eso su servicio no era frío ni automático, sino humano, cálido, lleno de compasión y de verdad. Con el tiempo, su comunidad empezó a notar algo especial. San Bodemio tenía un don para escuchar. Y escuchar no es solo guardar silencio mientras alguien habla. Escuchar es abrir el corazón para comprender. Es estar presente sin prisa. Es dar espacio para que el otro se sienta visto. Muchas personas cargan preocupaciones sin poder expresarlas, y cuando encuentran a alguien que escucha con respeto, algo se acomoda por dentro. Bodemio comprendía esto, y por eso su acompañamiento se volvía un refugio para quienes se sentían solos o confundidos. Además, su palabra tenía peso, pero no por dureza, sino por coherencia. No era alguien que decía cosas bonitas y luego vivía de otra manera. Su vida respaldaba su mensaje. Cuando hablaba de paz, él era pacífico. Cuando hablaba de humildad, él era humilde. Cuando hablaba de confianza en Dios, se notaba que él mismo vivía desde esa confianza. Esa coherencia genera una autoridad espiritual que no se impone, sino que se reconoce. La gente no lo seguía por obligación, sino porque veía en él un camino seguro. En su servicio, San Bodemio también se preocupaba por la formación de la fe. Él entendía que muchas personas creen, pero no siempre saben cómo sostener su fe cuando llegan momentos difíciles. Por eso enseñaba con paciencia, sin confundir ni complicar. Tenía una forma clara de explicar, una manera amable de corregir y una prudencia que evitaba discusiones inútiles. En vez de dividir, unía. En vez de encender conflictos, calmaba. En vez de imponer, invitaba. Y eso hacía que su presencia fuera una bendición para la comunidad. Otro rasgo que comenzó a destacar en esta etapa fue su amor por la caridad concreta. San Bodemio no reducía la fe a palabras, sino que la llevaba a hecho. Ayudaba en lo que podía. Animaba a los desanimados. Buscaba soluciones. Organizaba apoyo para quienes estaban pasando necesidades. No era un hombre de promesas vacías. Si veía una carga, intentaba aligerarla. Si veía una tristeza, intentaba acompañarla. Si veía una puerta cerrada, buscaba una manera de abrirla con esperanza. Y aunque no siempre se podía resolver todo, su intención era clara, en que nadie se sintiera abandonado.
Es importante entender que este tipo de servicio también trae desafíos. Porque cuando una persona se vuelve luz, también se vuelve visible. Y cuando se vuelve visible, aparecen opiniones, críticas, incomprensiones. Sin embargo, San Baudimio no se dejó llevar por el ruido. Él había sido formado en el silencio interior. Y esa formación le dio estabilidad. Sabía que no se vive para agradar a todos, sino para ser fiel a Dios. Su prioridad era hacer el bien, no ganar aplausos. Y esa libertad interior lo hacía firme. En su vida comunitaria, San Baudimio fue aprendiendo a guiar sin controlar. Hay líderes que quieren manejarlo todo, que se desesperan si algo no sale perfecto, pero él tenía un estilo distinto. Confiaba en Dios, confiaba en el proceso y confiaba en que cada persona podía crecer. Acompañaba, orientaba, corregía cuando era necesario, pero siempre con respeto. No humillaba, no ridiculizaba, no aplastaba a nadie, porque sabía que una palabra mal puesta puede herir, pero una palabra correcta puede levantar a alguien por años. También comenzó a verse en él un espíritu de oración aún más profundo. A pesar del trabajo y de las responsabilidades, no descuidaba su unión con Dios, porque entendía que el servicio sin oración se vuelve cansancio y la entrega sin fe se vuelve rutina. Él necesitaba esa fuente interior, esa fuerza invisible que sostiene cuando el cuerpo se agota y cuando el corazón se siente pesado. Y en esa fidelidad a la oración, encontraba claridad para tomar decisiones, paciencia para esperar y paz para seguir. San Baudimio, en esta etapa, se convierte en un signo de esperanza. Su vida demuestra que se puede servir con alegría, que se puede vivir con firmeza sin perder la ternura, y que se puede ser guía sin dejar de ser humilde. Y eso lo vuelve profundamente actual, porque hoy el mundo necesita personas así, con fe auténtica, con corazón limpio y con amor real. En la siguiente parte veremos cómo llegan pruebas más fuertes, momentos que exigen más fortaleza, y cómo San Baudimio mantiene su fidelidad sin perder la paz, dejando un ejemplo que sigue iluminando hasta hoy. Vimos cómo San Baudimio pasó de una formación interior silenciosa a un servicio visible, cercano y lleno de caridad. Su presencia se volvió una fuente de paz para muchos, no por imponer, sino por acompañar con humildad. Pero la vida de los santos no es una línea recta sin dificultades. De hecho, cuando una persona decide vivir con fidelidad, tarde o temprano llega una etapa inevitable en la prueba. Ese momento donde la fe se confirma no con palabras, sino con perseverancia. Y es precisamente aquí donde San Baudimio nos enseña una de las lecciones más profundas, como mantenerse firme, sin perder la serenidad. Las pruebas no siempre llegan como algo espectacular. Muchas veces aparecen como cansancio acumulado, responsabilidades que crecen, incomprensiones, crítica o simplemente el peso de sostener a otros cuando uno mismo también necesita fuerzas. San Baudimio, al estar tan cerca del pueblo, conocía de primera mano las heridas de la gente en familias con preocupaciones, personas con miedo al futuro, corazones desanimados y situaciones donde parecía que la esperanza se apagaba lentamente. Y en medio de ese ambiente, él tuvo que aprender a ser un pastor constante, no solo cuando era fácil, sino cuando todo se volvía más exigente. Una de las pruebas más delicadas para cualquier servidor de Dios es la soledad interior, porque aunque uno esté rodeado de personas, puede sentirse solo cuando carga con decisiones importantes, cuando tiene que mantener la calma en medio del desorden, o cuando nadie entiende la profundidad de lo que está viviendo. San Baudimio enfrentó momentos así, y su respuesta no fue cerrarse ni endurecerse, sino hacer lo que siempre lo había sostenido, volver a Dios con más confianza. No buscó escapatorias, ni distracciones vacías, buscó la presencia de Cristo, porque ahí encontraba sentido. También tuvo que enfrentar la tentación del desánimo, esa voz interior que dice, ¿vale la pena seguir? Y aquí se nota la grandeza de su carácter. San Baudimio no era un hombre de impulsos, era un hombre de fidelidad. Y la fidelidad se demuestra cuando uno sigue haciendo el bien, aunque no reciba aplausos, aunque el fruto no se vea rápido, aunque el corazón se sienta cansado. Él entendía que muchas semillas tardan en dar fruto, y que el trabajo espiritual no siempre se ve de inmediato, pero nunca es inútil. En esos tiempos de prueba,
San Bodemio aprendió a vivir una fe más madura. Ya no se trataba solo de sentir fervor, sino de sostenerse con convicción. Y esa convicción se construye con una mirada profunda. La mirada que entiende que la vida no es perfecta, pero Dios sí es fiel. Por eso, cuando el ambiente se volvía pesado, él no respondía con amargura, respondía con paciencia. Cuando la gente se confundía, él respondía con claridad. Cuando alguien se desesperaba, él respondía con paz. Esa capacidad de mantenerse sereno era un testimonio enorme, porque muchas personas necesitan ver que la fe no es una idea bonita, sino una fuerza real que sostiene. Además, San Bodemio tuvo que aprender a cargar con el peso de la responsabilidad sin volverse duro. Hay personas que, cuando tienen autoridad o una misión importante, se vuelven frías, exigentes o distantes. Pero él conservó su estilo humilde. Su firmeza no era rigidez, era estabilidad. Su autoridad no era control, era servicio en su corrección. No era humillación, era guía. Y eso lo convirtió en un verdadero padre espiritual. Alguien que sabía orientar sin aplastar y que sabía decir la verdad con caridad. Otra prueba que enfrentó fue la incomprensión, porque no todos aceptan con facilidad a alguien que vive con coherencia. A veces, la sola presencia de una persona íntegra hace que otros se sientan incómodos, no porque el santo ataque, sino porque su vida se vuelve un espejo. San Bodemio no respondió a eso con pleitos ni con palabras duras. Respondió con silencio prudente y con una vida aún más clara. Él sabía que la mejor defensa de un corazón limpio es la perseverancia en el bien. Y aquí hay algo precioso, en medio de las pruebas. San Bodemio no perdió la alegría. No hablamos de una alegría superficial, sino de esa alegría serena que nace de saber que Dios está presente. Aun cuando el día era difícil, su espíritu se mantenía firme. Aun cuando había preocupaciones, no se dejaba dominar por el miedo. Aun cuando la carga era pesada, no se volvía una persona amarga. Su vida seguía siendo una luz. Y esa luz venía de su unión con Cristo. Con el paso del tiempo, su ejemplo se volvió más fuerte, precisamente porque fue probado. Porque es fácil hablar de fe cuando todo está tranquilo, pero es muy diferente sostenerla cuando hay presión, cansancio o incertidumbre. San Bodemio se mantuvo fiel, y esa fidelidad dejó una marca profunda en quienes lo conocieron. Muchos aprendieron de él no solo a creer, sino a resistir con paz. No solo a orar, sino a perseverar. No solo a servir, sino a hacerlo con amor constante. Esta etapa de su vida nos deja una enseñanza poderosa a la santidad. No es ausencia de dificultades, sino presencia de Dios en medio de ellas. Y San Bodemio nos muestra que se puede vivir con firmeza sin perder la ternura, y que se puede caminar con serenidad incluso cuando el camino se vuelve exigente. En la siguiente parte veremos cómo su legado comenzó a consolidarse, cómo su testimonio dejó huella y cómo su vida se convirtió en un mensaje que sigue hablando hoy, como una luz que no se apaga. Después de recorrer la etapa de pruebas y madurez espiritual de San Bodemio, llegamos a un punto donde su vida comienza a dejar algo todavía más profundo que un recuerdo, un legado. Porque hay personas buenas que pasan por el mundo y se les aprecia, pero con el tiempo se olvidan. Sin embargo, los santos dejan huella de una manera distinta. Su ejemplo se convierte en una semilla que sigue dando fruto incluso cuando ya no están físicamente presentes en la vida diaria. Y eso es precisamente lo que sucede con San Bodemio. Su testimonio no se queda en el pasado, sino que se transforma en una inspiración viva. En esta etapa, San Bodemio ya no era solo un servidor cercano, sino una referencia espiritual para su comunidad. Muchos lo buscaban porque sabían que encontrarían en él una palabra de paz, una orientación prudente y un corazón que no juzga con dureza, sino que acompaña con verdad. Y lo más impactante es que su influencia no se basaba en títulos ni en apariencias, sino en algo mucho más sólido: la coherencia. Cuando alguien vive lo que predica, su vida se vuelve convincente, sin necesidad de levantar la voz. Su manera de guiar a las personas era profundamente humana. No trataba a nadie como un caso perdido, no miraba a nadie con desprecio. Él entendía que cada alma está en proceso y que Dios trabaja con paciencia. Por eso, en lugar de exigir perfección inmediata, ayudaba a la gente a dar pasos reales, pequeños pasos, pero firmes. Y esa pedagogía del corazón
Esa forma de acompañar sin presionar hizo que muchos recuperaran esperanza, porque cuando alguien se siente comprendido, también se siente capaz de cambiar. San Baudimio también fue un constructor de unidad. En tiempos donde es fácil dividirse por diferencias, él trabajaba por la comunión. No alimentaba chismes, no permitía que la envidia creciera, no se prestaba a discusiones inútiles. Su estilo era claro. Si algo no construye, no vale la pena. Y eso lo volvió un hombre de paz. Alguien que sabía apagar tensiones antes de que crecieran. La paz, para él, no era solo una idea bonita, era una misión concreta. Una de las señales más hermosas de su legado fue que su comunidad empezó a imitar lo mejor de él. Cuando un santo vive con autenticidad, provoca un efecto silencioso. A otros se animan a vivir mejor. Algunos comenzaron a orar con más constancia. Otros se reconciliaron con su fe. Otros se acercaron a servir. Y muchos aprendieron a ser más pacientes en sus hogares. Y esto es clave: la santidad verdadera no se encierra en lo personal, sino que se expande, transforma el ambiente, mejora las relaciones, purifica intenciones y levanta el ánimo de un pueblo entero. San Baudimio, además, dejó un ejemplo fuerte de humildad hasta el final. Aun cuando ya era reconocido por su sabiduría y su vida recta, él no se volvió orgulloso, no se consideraba indispensable, no se creía superior. Al contrario, mientras más crecía espiritualmente, más pequeño se sentía ante Dios. Y esa humildad era su mayor fuerza, porque la humildad no debilita, sino que hace al alma más libre. El humilde no necesita defender su imagen, no necesita aplausos, no necesita tener siempre la razón, y por eso puede amar con sinceridad. En esta etapa también se nota su madurez emocional y espiritual. San Baudimio sabía cuándo hablar y cuándo callar, sabía cuándo corregir y cuándo esperar, sabía cuándo insistir y cuándo confiar. Esa sabiduría no se aprende en libros solamente, se aprende viviendo con Dios, escuchando al Espíritu Santo y dejando que el corazón sea moldeado por el Evangelio. Por eso su consejo era tan valioso, porque no venía de la teoría, sino de la experiencia. Y como todo verdadero testimonio cristiano, su vida se fue convirtiendo en una especie de puente entre la fe y la vida diaria. Muchas personas creen, pero no saben cómo llevar esa fe a su trabajo, a su familia, a sus decisiones. San Baudimio mostraba con su ejemplo que si se puede ser firme, sin ser agresivo. Se puede ser justo sin ser frío. Se puede ser creyente sin presumir. Se puede servir sin cansarse del bien. Él demostraba que la fe no es un discurso, sino una forma de vivir. Con el paso del tiempo, el cariño hacia San Baudimio creció, no porque él lo buscara, sino porque su vida era un refugio. Y cuando una persona se convierte en refugio para otros, deja un recuerdo que no se borra fácilmente. Muchos lo recordaban por su paz, otros por su paciencia, otros por una palabra que les cambió un momento difícil, otros por un gesto sencillo que les devolvió fuerza. Así actúa Dios, usa lo pequeño para hacer cosas grandes. Y aquí viene lo más importante. El legado de San Baudimio no es solo una historia antigua, es una invitación actual, porque su vida nos dice que la santidad no se trata de hacer cosas impresionantes, sino de amar con fidelidad, de permanecer, de seguir haciendo el bien, incluso cuando nadie lo aplaude, de ser luz con sencillez. En la siguiente y última parte veremos el cierre de su camino, cómo su memoria se consolida, qué mensaje nos deja hoy, y terminaremos con una oración especial para pedir su intercesión y fuerza para nuestra vida diaria. Hemos llegado al final de esta historia, y después de recorrer el camino de San Baudimio, queda claro que su vida no fue grande por el ruido, sino por la profundidad. En un mundo donde muchos buscan ser vistos, él eligió ser fiel. Donde muchos quieren resultados rápidos, él eligió perseverar. Donde otros se rinden ante el cansancio o la confusión, él se mantuvo firme con una paz que no nacía de su carácter solamente, sino de una unión constante con Dios. Y esa es la razón por la que su testimonio sigue tocando corazones, porque la verdadera santidad no es espectáculo, es amor constante. En sus últimos años, San Baudimio se convirtió en un reflejo sereno
de lo que significa vivir con el corazón ordenado. No era perfecto en el sentido humano, pero sí era un hombre que se dejaba guiar por el Señor. Había aprendido a no pelear batallas inútiles, a no responder desde el orgullo y a no dejar que la ansiedad dirigiera su vida. Su prioridad era permanecer en la gracia, cuidar su interior y servir con humildad. Esa madurez no se improvisa, se construye con oración diaria, con sacrificios silenciosos y con decisiones firmes tomadas en lo cotidiano. Su comunidad lo recordaba por algo muy especial, a su capacidad de traer calma. Hay personas que al llegar a un lugar suben la tensión, y hay otras que al llegar traen paz. San Baudimio era de los segundos. Su presencia ayudaba a respirar, a pensar mejor, a mirar los problemas con fe. Y aunque no siempre podía resolverlo todo, su forma de acompañar hacía que las cargas se sintieran más ligeras. Porque cuando alguien te acompaña con amor, ya no caminas solo. Con el paso del tiempo, su ejemplo fue quedándose como una herencia espiritual, una manera de vivir la fe, sin exageraciones, sin dureza, sin orgullo, pero con firmeza. Él enseñó que se puede ser fuerte, sin ser agresivo, que se puede ser prudente, sin ser frío, que se puede corregir sin herir, y que se puede guiar sin imponerse. Y ese mensaje es urgente hoy, porque muchos corazones están cansados, confundidos o con miedo al futuro. La vida de San Baudimio nos recuerda que Dios no abandona y que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de todo. Si tú que estás escuchando has pasado por momentos de presión, de incertidumbre, de cansancio emocional o de cargas que parecen demasiado grandes, este santo te deja una lección clara. No estás solo. Hay una gracia disponible para ti. Hay una fuerza que no depende de tu ánimo, sino de Dios. Y aunque el camino sea largo, la fidelidad diaria transforma la vida. San Baudimio no se hizo santo en un día. Se hizo santo paso a paso, con perseverancia, con oración y con amor sencillo. Y aquí viene lo más hermoso. Su historia no termina en un libro, ni en una fecha. Su historia continúa cada vez que alguien decide ser paciente en lugar de explotar. Cada vez que alguien ora en silencio cuando nadie lo ve. Cada vez que alguien elige hacer el bien sin esperar aplausos. San Baudimio sigue vivo como inspiración, como ejemplo, como un recordatorio de que Dios puede hacer mucho con un corazón humilde. Oración a San B. A-U-D-I-M-I-O. San Baudimio, siervo fiel de Dios. Tú que aprendiste a vivir con paz interior y corazón firme, enséñame a caminar con serenidad en medio de mis preocupaciones. Ayúdame a no rendirme cuando me sienta cansado, a no responder con dureza cuando me provoquen, y a mantener mi fe encendida aun cuando no vea resultados rápidos. Intercede por mi familia, por mi trabajo y por mis decisiones, para que Dios me conceda sabiduría, paciencia y fortaleza. Que mi vida también sea una luz sencilla, un reflejo de amor, de humildad y de esperanza. Amén. Llamado a la acción para cerrar el video. Si esta historia de San Baudimio tocó tu corazón, déjame en los comentarios. San Baudimio, enséñame a vivir con paz. Y si quieres seguir conociendo vidas de santos que fortalecen el alma, suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que hoy necesite esperanza.